Hola a todos, saludos a todos, bendiciones a todas las personas que van a estar ahí, todas las personas que en algún momento se van a conectar, a los que en algún momento van a sacar de su tiempo para escuchar este mensaje, un mensaje muy importante. Saludos a todos, conocidos, amistades y aún las personas que no me conocen, bendiciones a todos, un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda esa paz, que el Señor les conceda esa paz en su corazón y en sus pensamientos, y asimismo los fortalezca a ustedes con ese poder que solo da su Espíritu, con esa gracia, esa capacidad para seguir adelante en medio de cualquier circunstancia, cualquier adversidad, cualquier situación por la que ustedes se encuentren pasando y por la que la vida los tenga pasando. Que el Señor les dé esa fortaleza y asimismo les dé esa sabiduría y ese favor, que se les conceda esa misericordia para que puedan avanzar, para que puedan salir de ese proceso, de esa circunstancia. Y recuerden que, como les he comentado, el proceso no cambia a ninguna persona. El proceso no produce ningún cambio en el ser humano. El proceso lo único que te va a causar es una enseñanza, te va a causar una disciplina. Como dice el Salmo, la palabra del Señor, que los azotes purgan el alma. Entonces, puedes pensar que por mucho tiempo que dures en un proceso vas a ser cambiado, transformado. Eso jamás va a pasar. El único que cambia su vida y cambia mi vida, el único que va a cambiar su corazón y mi corazón, su espíritu, su mente, su interior, su ser, para esa nueva vida es la obra santificadora, la obra del Espíritu. Es la única manera de que usted y yo podamos ser transformados, podamos ser cambiados. Y estoy hablando de poder alcanzar esa libertad en la mente. Hoy quiero traerles un mensaje muy importante, un mensaje que el Señor me ha regalado, que nos ha venido enseñando todo este tiempo y siempre recalcándonos que eso es lo que necesitamos, y eso es lo que necesita la iglesia de hoy, eso es lo que necesita el creyente de hoy, eso es lo que necesita todo cristiano, todo creyente, todo siervo, discípulo, seguidor, como le quieran llamar. Ayer, muy cierto, un hermano decía unas palabras muy ciertas en cuanto a identificar quién es un discípulo y quién es un seguidor, o quién es un siervo, un discípulo de Dios, y quién es un seguidor. Y es cierto, o sea, el seguidor se encarga de escuchar, pero no caminar. O sea, no es ese que, como dice la palabra, que toma la cruz y lo sigue a él. El seguidor es solamente el que oye y dice: vienen delante de mí y oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica, no las ponen por obra, sino que andan en pos de sus caminos, en pos de los deseos de su corazón. Y el discípulo es aquel que se esfuerza por alcanzar esa gracia, esa justicia, esa capacidad para hacer la voluntad del Padre. El discípulo es aquel que se esfuerza para hacerlo, para buscar honrar al Padre haciendo la voluntad, obedeciendo la orden. Ese es el discípulo, el que busca verdaderamente entender su palabra, el que busca verdaderamente practicar. Y cuando hablo de practicar es permanecer en su palabra, y es perseverando, siendo constante en esa búsqueda, en obedecer la orden a lo que Dios le ha dicho que haga. Entonces, el mensaje de hoy es un mensaje, la verdad, muy importante, porque el mensaje tiene dos partes. Una parte es, cuando el Señor me lo enseñaba y me lo estaba entregando, una parte es de por qué un nuevo creyente se cae de esa nueva vida, o se cae de ese nuevo nacimiento, o pierde ese nuevo nacimiento, el cual lo accesa a la vida eterna, a la salvación. De por qué se pierde eso, qué es lo que causa que eso se pierda, ese primer amor, como le llama el Señor en el Apocalipsis 2, donde dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pero antes le dice: has servido, has trabajado arduamente por amor a mi nombre. O sea, como que le voy a traducir: usted se ha sacrificado, se ha esforzado por enseñar el mensaje, o sea su asignación o su llamado que tenga, usted se ha esforzado por hacer lo que Dios le está diciendo que haga. Usted se ha esforzado, ha luchado por hacer lo que el Señor quiere que usted haga, y usted lo ha hecho. Pero el Señor le dice: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que ya no me amas como me amabas al principio, que ya no eres ese discípulo que eras al principio, que ya no haces esas obras que hacías al principio por mí. Has dejado tu primer amor. El Señor le dice en Apocalipsis: arrepiéntate y vuelve a obedecerme, vuelve a hacer las obras que hacías al principio. Deja la maldad,
Quita de tu casa, de tu templo, de tu corazón la maldad, aléjate de la maldad y vuelve a mí, sométete a mí. Si no, iré y quitaré el candelabro, y se refiere al Espíritu. Y el Espíritu es la vida. Usted y yo sin el Espíritu estamos muertos. Usted y yo sin el Espíritu estamos muertos. No hay vida sin el Espíritu. No hay vida sin el Espíritu. Entonces, el Señor me enseñaba esto porque a todos nos ha pasado. A todos nos ha pasado. Es como colocar un ejemplo de decir, un nuevo creyente, una persona que va por primera vez a una iglesia, y esa persona llega y hace la oración de fe, procede a un bautismo en agua, procede a hacer santas cenas, procede a hacer un poco de enseñanzas, de doctrina de la religión. Me refiero a esos ritos de purificación, a todas estas cosas que no perfeccionan nuestra naturaleza, que no perfeccionan nuestro ser. Son cosas que son externas, pero interiormente no producen nada, no producen esa vida. Entonces es como coger a una persona y presentarla o llevarla a la iglesia, pero automáticamente desviarla hacia la carne, desviarla hacia la ley, a que sea esclava de la ley, a que le digan, si usted no hace esto, usted no va a poder vivir. O sea, a quitar la confianza, a quitar esa fe que Dios le concedió al principio para llegar y colocar la confianza en el esfuerzo humano, en la capacidad de lo que usted cree que tiene para poder agradarlo a Él, y automáticamente, como dice la palabra, se separan de Cristo, caen de esa gracia, caemos de esa gracia. Entonces el mensaje tiene dos estaciones o dos partes, y es una, estableciendo la justicia, y cuando hablo de establecer la justicia me refiero al fundamento, al cimiento sobre el cual usted y yo tenemos que edificar. Y recuerden que la edificación no la hace usted o la hago yo. La edificación o el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Dice, estableciendo la justicia para no perder la salvación, y recibir la nueva vida, para no perder la salvación y recibir la nueva vida. Recibir esa nueva vida que usted y yo necesitamos. Recibir esa nueva vida que usted y yo necesitamos. Recibir esa justicia que es la que nos viene a producir esa fe en Cristo, que nos viene a producir esa vida. Entonces, pido en el nombre de Jesús que sea el Espíritu de Dios, que sea el Señor alumbrando los ojos de su entendimiento, los ojos de su corazón, para que usted pueda comprender el mensaje, para que usted pueda entender, que sea el Espíritu de Dios, esa palabra, convirtiéndose en esa semilla en su corazón, y que esa semilla pueda producir ese fruto, esa vida en usted, que usted pueda entender. ¿Por qué le digo esto? Porque decía mi hermano ayer que estaba compartiendo un mensaje, él decía que, y hablo de un hermano donde, pues, del ministerio donde estamos, él decía, usted y yo no podemos dejar la salvación a la suerte, como decía él, como dice uno terrenalmente, a la de Dios. Usted y yo no podemos dejar la salvación como a la deriva, como que esperemos a ver qué pasa. No, este es el camino más seguro. Y él hablaba ayer eso, y es así. Hay dos opciones o dos caminos, o dos, hablemoslo así, dos clases de oportunidades para que usted y yo podamos ser salvos. Una, porque el Señor tenga misericordia a usted y le conceda esa fe. No es que solamente tenga misericordia, no, tiene que concederle la fe, concederle fe para que usted pueda creer, porque dice que en el corazón, usted tiene que creer en el corazón, y eso es una verdad, eso es una realidad. Entonces, una, que el Señor tenga misericordia a usted, y otra, que el Señor le dé acceso y le dé la capacidad y lo lleve por ese camino para que usted alcance esa justicia, para que usted alcance esa nueva vida. O sea, me estoy hablando de la perfección, nacer del agua, como dice la palabra, nacer del agua y nacer del Espíritu, ser transformados a esa nueva vida, portar esa nueva vida, ser parte de una nueva creación. Entonces, mirándolo de esta manera, él también decía ayer, y es así, muchas personas creyentes que llegaron a una iglesia, se bautizaron, hicieron un poco de cosas, y hoy en día realmente es así. Hoy en día están en el mundo, hoy en día están apartados de la vida de Dios, están lejos de la vida de Dios, y cuando hablo de eso es lejos de la voluntad de Dios. Entonces no podemos dejar que el mundo, el sistema del mundo, con tanta mentira que está operando, desde esa mentira de que usted y yo nos hemos llenado, porque toda la humanidad está llena de esa mentira. Toda la humanidad, absolutamente toda la humanidad está llena de esa mentira que viene
a gobernar su mente. Y me refiero a esa que viene y le pone un poco de cosas como decirle, no, apóyese en lo que usted hace o crea que porque usted hace estas cosas usted puede llegar a recibir la salvación. No, la salvación no se va a heredar por algo que usted y yo hagamos. La salvación usted no la va a heredar por algo que usted haga en sus esfuerzos, en su capacidad. La salvación usted no la va a ganar porque usted haga esto, porque usted haga lo otro, porque usted se crea bueno, porque usted se crea justo. No, ningún ser humano, y en la palabra hay muchísimos, que apoyándose en su propia justicia, apoyándose en sus propios caminos, creyendo de que Dios les iba a conceder esa misericordia, se perdieron. Y así está pasando hoy en día en la humanidad, así está pasando hoy en día. Aún hay cristianos, aún hay creyentes dentro de una iglesia que por el hecho de estar en una iglesia no tienen la vida eterna todavía asegurada. Pueden ir todos los días si quieren a la iglesia, pero eso no le da garantía a usted o a mí de que usted y yo seamos salvos. Tenemos que recibir algo de Dios, y es la obra del Espíritu para causar ese cambio. Por algo Él manifiesta, y por algo le dijo a aquellas personas: no los conozco, jamás los conocí, ustedes jamás me conocieron a mí, ustedes jamás supieron cuál era mi voluntad, jamás supieron para qué era que yo los había llamado y qué era lo que yo les estaba pidiendo. Y por eso Él les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Y esto no se refiere a sus obras, porque si vamos a hablar de justicia o vamos a hablar de principios de justicia, Él declara de que por cuanto todos pecaron, absolutamente toda la humanidad está bajo pecado. Dice: no hay ni uno justo, ni uno que haga lo bueno, ninguno que busque a Dios. Todos se han corrompido, todos hemos pervertido la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque la vergonzosa idolatría, que la manifiesta la vergonzosa o la iniquidad, que es la raíz del problema que tienen todos los seres y que tenemos todos los seres humanos y la iglesia hoy, eso es lo que nos lleva a la perdición, porque esa es la ley. Lo que le da el poder a esa iniquidad, lo que le da el poder a esa naturaleza para que se rebele contra el diseño de Dios, es la ley. Y es lo que gobierna el régimen, lo que gobierna el ser humano. Y estoy hablando de la mentalidad, para que se rebele contra el diseño de Dios. Entonces, este mensaje, estableciendo la justicia para no perder la salvación y recibir la nueva vida. La verdad, día a día el Señor ha sido fiel, ha sido bueno, en medio de todo ha sido misericordioso, porque si no fuera porque Él viene a traer este mensaje, esta revelación que está trayendo nueva a la iglesia, ese cambio que Él quiere y que busca y que tiene que establecerse en la iglesia, esa reforma, como dice la palabra, que tiene que establecerse en la iglesia y en el mundo, en el creyente, para entrar, como Él dice, por esa puerta que es Él. Dice: yo soy la puerta del reino de Dios, dice Jesús. No hay otra puerta, no hay otro camino. Por eso habla de establecer la justicia, porque el reino de Él está edificado, construido sobre la justicia y la verdad, sobre la justicia y el juicio. Y esa justicia es Cristo. Él es la piedra, Él es la roca. Él es la roca que hace caer, es la piedra de tropiezos para el que se rebele contra el diseño de Dios, para hacer caer, como dice la palabra. Dice Gálatas 3, versículos 2 y 3. Gálatas 3, versículos 2 y 3 dice: solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por cumplir la ley? ¿Recibieron el Espíritu por cumplir la ley? ¿Por las obras que demanda la ley? ¿Por guardar la ley? Claro que no, dice Pablo. Obviamente ahí está hablando del Espíritu. Son palabras escritas por él, pero el Espíritu mismo es quien le revela eso a Pablo. Dice: claro que no. Lo recibieron cuando creyeron la buena noticia, o sea, el mensaje. Claro que fue por la fe. Claro que fue por la fe con que aceptaron el mensaje. Entonces, aquí automáticamente nos deja ver que no es por sus obras, que no es por su capacidad, que no es por su habilidad. Es por la misericordia del Señor. Como Jesús le dijo, como el Señor le dijo a Moisés: yo tendré compasión de quien yo quiera, tendré misericordia de quien yo quiera tenerla. La elección o el ser elegido, el ser llamado, no depende de su habilidad, de su esfuerzo, de su deseo, sino de que Dios le tenga misericordia. Y es así, de que Dios le conceda a usted fe y a mí nos conceda fe para creer al mensaje. Porque el mensaje de la buena noticia, el mensaje del Evangelio del Reino, es quien nos lleva a Cristo, es quien nos lleva a Él. Dice la palabra que la ley es solamente un guía para llevarnos a Él. Es un guía para llevarnos a Él, pero Él es la fe para vivir en esa libertad. Y estoy hablando de la obra del Espíritu. Estoy hablando de la obra del Espíritu para alcanzar esa libertad.
Dice el versículo 3, ahí mismo en Gálatas 3, versículo 3, dice el versículo 3, dice, tan torpes son, en otra versión dice tan necios, tan torpes son. Si esto fue así, o sea, que si usted y yo recibimos el Espíritu fue por la fe, con que creímos al mensaje, dice, si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida, o esa nueva vida que usted comenzó cuando se presentó delante de Él por primera vez, si para comenzar esa nueva vida y la obra que el Espíritu vino y hizo en usted y en mí, cuando usted y yo por primera vez llegamos a una iglesia y el Espíritu viene y hace esa obra en usted y en mí, por primera vez, Él viene y nos pone ese sello, hace esa obra en usted y en mí en el corazón para que usted ponga los ojos y para que usted crea en Jesús, para que usted lo mires a Él, donde usted siente esa confianza y esa convicción de que usted va a recibir ese perdón de pecado, esa libertad de pecado. Dice, si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu, el poder, porque el poder es el que tiene que venir a hacer la obra en su corazón y en el mío. De lo contrario no va a suceder nada. ¿Por qué ahora quieren terminar su vida o perfeccionar su vida? Porque ahora quieren perfeccionarse mediante sus propios esfuerzos, mediante esfuerzos humanos que para nada sirven. Mis conocidos, mis amigos, a todos, si no es la obra, como dice la palabra en Salmo 127:1, si Jehová no edifica la casa, si Él no es el que construye, si Él no es el que da el crecimiento, en vano trabaja usted y trabajo yo. Si Él no es el que edifica la casa, en vano trabajamos. En vano trabajamos. Si no es la obra santificadora, la obra purificadora del Espíritu, quien haga la obra en usted y en mí, usted jamás va a poder llegar a esa vida eterna. Se lo digo así porque así es. Y ahí está la nota. Puse Apocalipsis 2 para que los quieran leer. Apocalipsis 2 del versículo 4 al 5 en la TLA o en la Reina Valera o en la NBI lo pueden leer, donde les está hablando, donde él dice, pero tengo contra ti que has dejado, que has perdido tu primer amor. Y aún le habla, le dice, has trabajado por mí, has luchado, has predicado el mensaje, has hecho todo lo que yo te he pedido, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y vamos a avanzar y al final vamos a ver por qué él nos llama improductivos, o por qué Él nos puede llamar siervos inútiles, o por qué Él nos puede desechar, o por qué nos puede decir Él, hacedores de maldad, apartados de mí, porque no los conozco, porque nunca hicieron mi voluntad. Vamos a ver eso. Dice Gálatas 5:4, y este es el problema que pasa en la iglesia, en el creyente, por el cual se pierde esa nueva vida. Este es el problema. Dice Gálatas 5:4, dice, de Cristo os desligasteis. Se separan. Esa palabra desligar es separarse, dejar de estar unido a Él. De Cristo os desligaste, se separan los que por la ley os justificáis, los que se justifican, los que se apoyan en la ley, los que se apoyan en la ley para creer que por apoyarse en la ley van a poder alcanzar la vida eterna. Y no entienden que es por la fe en Jesucristo, pero es a través de la justicia, estableciendo la justicia. Es algo que usted y yo tenemos que recibir para poder verlo a Él, porque la justicia es la que nos manifiesta fe en el corazón para creer en Él. Dice la palabra que la justicia no es suya ni es mía. La justicia es un don de Dios. Es un poder, una capacidad que Él da. Dice, los que por la ley justificáis, los que se apoyan en la ley, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Y la gracia es un poder, una capacidad que le da a usted y me da a mí para poder verlo a Él a través de la justicia. ¿Por qué? Porque la gracia es el poder que le da a usted para poder orar por la justicia, para que usted pueda orar, para que pueda permanecer en la palabra, y me refiero a usted a persistir, ser perseverante en la oración, en la palabra, ser perseverante en la oración, en la palabra, en esa búsqueda, Entonces, esa gracia, como el Señor le manifestó a Pablo, cada vez que Pablo se caía, me refiero a lo que el corazón le manifestaba para rebelarse contra él, para jactarse de que él sí podía hacer algo por su propia capacidad, y es lo que pasa acá, para jactarse de que él sí podía por su propia capacidad hacer algo, por la habilidad de la carne o del esfuerzo humano, y vivía caído de la gracia, vivía cayéndose, y el Señor le vivía manifestando hasta que él le permitió comprender que él necesitaba ese poder, que él tenía que apoyarse en ese poder que daba la gracia.
Por eso nos dice Romanos 5:17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida con Jesucristo. Entonces, esa gracia es la que necesitamos para poder permanecer a través de la justicia. Usted no va a poder permanecer por la gracia sin la justicia, jamás. Podrá hacerlo por un tiempo, pero se va a caer. No va a ser capaz de permanecer en Él. Y me refiero a la palabra, permanecer reconociéndolo a Él, permanecer en esa fe, en esa confianza, para poder recibir esas promesas de Dios. Para poder recibir esas promesas de Dios. Dice Juan 15, versículo 2, el 4, el 5, el versículo 7, el 8, el 10, el 14 y el 16. Vamos a leer todos esos versículos para poder comprender a lo que los quiero llevar. Dice, toda rama, les voy a traducir, todo creyente, todo discípulo, toda rama que en mí no da fruto, toda persona, todo creyente, toda rama que en mí no da fruto, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, dice la palabra. Toda rama que en mí no produce fruto o no da fruto, Él la corta, el Padre. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto. La corta. Pero toda rama que da fruto, la poda, la limpia. La limpia. Todo aquel que lleva fruto, Él lo limpiará para que dé más fruto todavía. Para que dé más fruto todavía. Y vamos a ver a qué es lo que nos quiere Él decir con esa palabra. Dice, permanezcan en mí. Permanezcan en mí. Es la justicia lo que nos da la capacidad de permanecer en Él. La justicia, esa gracia es la que nos da la capacidad de permanecer en Él. Donde dice acá, permanecer en Él, reconociendo que es por Él, por la fe que Él nos concede, por la gracia de Él, por esa obra del Espíritu que podemos permanecer. No porque usted quiera irse tras sus esfuerzos humanos, o apoyarse que porque usted se bautizó, o apoyarse que porque usted hace la Santa Cena, o apoyarse que porque usted hace un ayuno, o apoyarse que porque usted se circuncidó el prepucio, o por apoyarse de que usted guarda el sábado, por apoyarse en todos estos ritos de la ley. Por eso dice, en los que creen que guardando la ley van a poder alcanzar esa salvación o esa perfección. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, por sus propios esfuerzos, ninguno puede dar fruto. Usted y yo por nuestros propios esfuerzos jamás vamos a poder dar fruto. Dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, si la cortan de la vid es Jesucristo, Él es la vid. Si no permanece en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Dará mucho fruto. Y aquí está la palabra, separado de mí. De Cristo os desligasteis, los que por la ley justificáis, se separan. Dice, separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Separados de mí no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Por eso necesitamos tanto la justicia. Por eso necesitamos recibir la justicia. Por eso Él nos manda tanto. Y es la orden que Él nos da a toda la humanidad, a todos los cristianos, a toda la iglesia, que busquemos el reino de Dios y su justicia por encima de todo. Que busquemos la justicia. Que busquemos la justicia. Que busquemos la justicia. Busquen la justicia, el reino por encima de todas las cosas. Por encima de todo, esfuércense por buscar el reino de Dios y su justicia. Y a su debido tiempo, Él nos dará todas esas añadiduras. Todo lo demás Él nos lo va a ir supliendo. Porque Él ya sabe cuáles son sus necesidades y las mías. Nos marca es que nos enfoquemos en buscar la justicia. Esa justicia que libra de muerte. Esa justicia que nos hace verlo a Él y reconocerlo a Él. Esa justicia que nos hace apoyarnos en Él y no apoyarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias justicias. Dice la palabra en Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero no está diciendo que confía en otro hombre. Está hablando de ese en sí mismo, que se apoya en su propia fuerza. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Jeremías 17:5. Todos esos ídolos tienen que ser quitados del corazón. Todas esas confianzas que usted y yo tenemos en nosotros mismos, en nuestra propia capacidad y nuestra propia habilidad, tienen que ser quitadas. Tienen que ser quitadas del corazón. Todo eso tiene que ser quitado del corazón para poder colocar la confianza, y eso es la levadura, para poder ser masa nueva. Toda esa levadura tiene que ser quitada. Todo eso viejo,
todo eso viejo que estableció la ley tiene que ser quitado para poder que se nos abra el camino nuevo al lugar santísimo, a ese verdadero lugar santísimo, a ese verdadero tabernáculo que es Cristo. Si usted y yo nos apoyamos en ese camino viejo, y estoy hablando en ese camino viejo basado en la ley, jamás, en ese camino viejo basado en la ley, jamás vamos a poder, o jamás se le va a poder a usted o a mí, si seguimos apoyándonos en ese camino viejo basado en la ley, se nos va a abrir ese camino al lugar santísimo. Usted va a seguir en lo viejo y no va a poder ser esa masa nueva, como dice la palabra, ser ese vino nuevo, ese odre nuevo, como dice la palabra, para poder alcanzar esa vida. Por eso Él nos dice, ustedes separados de mí no pueden hacer nada. Ustedes sin la justicia que les da la capacidad de mirarme a mí, de reconocerme a mí, de saber que yo soy el que hago la obra, ustedes no pueden hacer nada. Cuando ustedes se apoyan en sus propias fuerzas, no van a habitar en ese lugar donde yo habito. Y es permanecer ahí en ese lugar para que Él nos dé esa capacidad para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. Dice el versículo 7 ahí mismo, estamos en Juan 15. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Por eso necesitamos la justicia, para poder permanecer en Él. Sin la justicia ningún ser humano va a poder permanecer en Él. ¿Usted por qué dice eso? Yo lo digo porque yo lo viví. Porque yo también en algún momento, hace años, estuve en la iglesia y experimenté cosas, pero al final volví al mundo. Al final volví a ser el mismo y volví al mundo, a hacer y a revolcarme, como dice la palabra. La puerca lavada, por más que la laven, vuelve al lodo, vuelve a revolcarse en el cieno, en el mugre. Y así le pasa al creyente hoy, al cristiano de hoy. El necio, aunque lo muelan y lo remuelan, no dejará su necedad. Dice la palabra en Proverbio, la necedad está arraigada en el corazón del muchacho, al corazón del ser humano. Y esa necedad tiene que ser quitada. Y lo único que quita la necedad es la justicia. Lo único que va a quitar la necedad es la justicia. La justicia es lo único que va a venir a quitar la necedad por la obra del Espíritu. Y estoy hablando para poder recibir ese corazón nuevo. Dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis verdaderos discípulos. No está hablando de seguidores, está hablando de verdaderos discípulos, verdaderos creyentes, para hacer eso, para alcanzar a hacer eso y para alcanzar y permanecer en ese camino, para ser esos creyentes maduros, esos cristianos maduros, para alcanzar esa madurez, para dejar de ser niños, porque el niño o el esclavo, como dice la palabra, aunque le den para ministrar, aunque tenga a su mano o le hayan dado algo para ministrar, dice, aunque es señor de todo, no deja de ser esclavo, no deja de ser ese inmaduro. El esclavo o el niño no queda en la casa para siempre, el hijo sí, pero está hablando del hijo maduro, el hijo que alcanza esa madurez, el hijo que alcanza esa madurez en el conocimiento, en la palabra de la justicia, para verlo a Cristo, para verlo a Él, para reconocerlo a Él, para confiar en Él. Por eso dice que el que confía en Él no será avergonzado. El justo va de aumento en aumento como la luz de la aurora, hasta que se hace perfecto. Hasta que se hace perfecto. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis verdaderos discípulos. Dice el versículo 10, si obedecen todo lo que yo les he mandado. El versículo 10 ahí mismo en Juan 15, si obedecen todo lo que yo les he mandado, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y permanezco en su amor. A veces miran que corro el rostro hacia acá o la mirada hacia acá, pero es porque estoy transmitiendo también en Instagram. Estoy transmitiendo también en Instagram. En Instagram aparezco como, o aparece la página como Luz para tu Vida.
Luz para tu vida en Instagram. Estoy transmitiendo en Instagram también, entonces necesitamos más equipos para poder transmitir en otros canales también. Pero acá vamos. Tenemos que buscar que el Señor nos conceda capacidad para ser fieles con lo que tenemos. Para ser fieles con lo que tenemos en el ahora. Con lo que Él nos permite tener en el ahora. Dice, nuevamente les leo, Juan 15:10. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice el 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y es lo mismo que dice acá, si obedecen todo lo que yo les he mandado. Esos son los que van a llegar a ser esos verdaderos discípulos. Esos verdaderos discípulos. Dice el 16, ustedes no me eligieron a mí. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes. Les encargué, los comisioné para que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¿por qué necesitamos la justicia? Porque la justicia lo que nos concede es esa capacidad para que usted y yo lo podamos obedecer, para que podamos obedecer esa orden que Él nos está dando. Para que podamos obedecer esa orden que Él nos está dando. No hay otro camino. Por más que se quieran inventar otro camino, no lo hay. Para alcanzar esa fe en Cristo, no lo hay. Ni lo van a encontrar. No lo van a encontrar. Podrán aparecer muchas doctrinas, muchos evangelios, muchas religiones, muchas cosas, muchas mentiras, pero no van a encontrar ese otro camino, porque ya el camino está marcado y es la justicia. Es la justicia. Por eso fue que estos fariseos, estos religiosos, estos judíos no alcanzaron esa vida eterna, no alcanzaron esa salvación. Por eso fue que, como dice la palabra, tropezaron con esa piedra de tropiezo. Tropezaron al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados. Porque se apoyaron fue en sus propias obras, en la ley. Se apoyaron fue en sus propias obras, en la ley. Y no en que a través de Cristo, a través de esa justicia, que lo iba a llevar verdaderamente a poner la fe en Él. Esa fe que les concede para verlo a Él realmente. Estas personas, estos judíos, por eso fue que, como dice la palabra, tropezaron con la piedra de tropiezo. Porque se apoyaron en sus propias justicias, se apoyaron en sus propias obras. Por eso dice, se separan. Se separan. Dice Lucas 6:46. Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor? Así que ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor cuando no hacen lo que yo les digo? Dice el Señor. Cuando no hacen lo que yo les digo. Y Él nos está mandando a toda la humanidad, a todos los seres humanos, a la iglesia de hoy, al mundo, a que busquemos la justicia. A que busquemos esa justicia. Por eso el mensaje se llama estableciendo la justicia. Para no perder la salvación. Para no perder la salvación y alcanzar esa vida eterna. Alcanzar esa nueva vida. Esa nueva vida que viene de Él. El reino de Dios está construido o está edificado sobre la justicia. Es el fundamento, el cimiento sobre el cual está edificado es la justicia y el juicio. Usted y yo sin justicia jamás vamos a poder alcanzar la vida eterna. Y es lo que la iglesia y el mundo de hoy no tiene. Y es lo que Él nos está mandando a buscar. Justicia. Él nos está mandando a que busquemos la justicia. Por eso Él nos marca en Mateo 6:33. Busquen por encima de todo el reino de Dios y su justicia. Por encima de todas las cosas. No se preocupen por estas cosas. Dice, y a su debido tiempo Él nos va a ir dando y nos va a dar todo lo que necesitamos. Ahora otra cosa, el reino, que es la nueva vida, no va a venir si primero no viene la justicia. El reino es una nueva naturaleza. El reino es una nueva naturaleza. En el reino hay un diseño de gobierno, pero el reino no es un gobierno como las personas lo establecen en cuanto a cosas de finanzas y todas estas cosas. No, hay diseños en el reino de finanzas, pero el reino no es ni comida, ni bebida, ni nada corruptible como oro o plata. El reino es justicia, paz y gozo por causa del Espíritu, de esa nueva vida, de esa obra santificadora del Espíritu. El reino es una nueva naturaleza para poder ser a la semejanza de Él.
No es como las personas dicen que somos creados a imagen. No, usted y yo fuimos creados a imagen, pero no a semejanza. Usted y yo necesitamos buscar la semejanza. Usted y yo necesitamos portar lo que porta el Hijo. Y estoy hablando de la genética. La genética, el linaje, la simiente, el ADN. Si usted es padre o madre, usted tiene hijos. Y sus hijos portan su ADN, su genética. Asimismo, usted y yo tenemos que portar el ADN, la genética del Padre. La genética del Padre. Ese ADN, esa semejanza. Para vivir en verdadera justicia y santidad del amor por conocer la verdad. Para alcanzar esa unión con Él. Dice la palabra que Él no va a unir los miembros de su cuerpo a los de una ramera, a los de una prostituta. Y está hablando de todo, el pecado, la idolatría, la iniquidad, todas estas cosas, la injusticia. Para poder ser unidos a Él, para poder estar unidos a Él, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará y les hace conocer el verdadero pacto. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y Él no va a unir, como dice la palabra, los cuerpos de Él, o el cuerpo de Él, a los de una prostituta, una ramera, y habla el que se rebela contra Él, el que no se somete a Él. Dice Malaquías 1.6. Malaquías 1.6. Dice, el hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está el honor que merezco? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? ¿Dónde está el respeto que se me debe? Dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Y Él está hablando de esa honra, ese temor por la palabra. Cuando hablo de la palabra es por permanecer en Él, por hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Por hacer lo que Él nos está diciendo que hagamos. Esa honra por lo de Él, esa honra para buscar lo de Él, esa honra para buscar lo que Él quiere que busquemos. Pero usted y yo queremos honrarlo a través de lo que usted y yo queremos, de lo que nuestro corazón desea, y eso no funciona así. El mundo quiere honrarlo a través de lo que ellos hacen, y es buscando la comida y la bebida y todas estas cosas, todas estas añadiduras, pero no buscan el reino de la justicia y quieren honrarlo a través de eso. Quieren venir y decirle, Señor, aquí están mis obras y aquí están también estas malas. No, así no funciona eso. Y obras malas tenemos todos, porque la palabra dice que todos somos pecadores. O sea, a este camino con Dios no llega ninguno justo, no llega ninguno sano. Todos llegamos habiendo pervertido la justicia. Todos llegamos corrompidos. No hay uno sano que llegue a este camino. Pero a través de esa obra del Espíritu, a través de esa obra del Espíritu, a través de esa justicia, a través de la fe en Él, que nos produce la justicia, en el Evangelio la justicia se recibe por fe y para fe. El justo va a vivir por la fe. Entonces le dice usted necesita recibir justicia para que pueda ser justo, porque dice que no hay ninguno justo, ninguno que haga lo bueno, ninguno que busque a Dios. Entonces nos está diciendo, busque la justicia. ¿Usted quiere alcanzar justicia? Busque la justicia. De resto, no hay otra manera, disculpe la expresión, no hay otra manera para que usted y yo alcancemos fe, sino es a través de la justicia. Ahí mismo coloqué una nota, no coloqué todo el texto, en el versículo 8, ahí mismo Malaquías 1 dice, ¿creen que estaría él contento con ustedes? ¿Se ganarían su favor? Se refiere a sus obras, los sacrificios que ustedes creen hacer para Él, ofreciendo lo malo, las obras, el desprecio para lo de Él, tiempo de búsqueda, obedecer la orden, hacer lo que Él manda. O sea, como dice, ofrecen lo malo, lo patiquebrado, las obras me las ofrecen a mí, nos dice el Señor. Dice Él, vaya, ofrézcanselos a sus gobernantes, para ver si se ganarían su favor, para ver si Él estaría contento con lo que ustedes le ofrecen. Y así es la iglesia hoy, así es el mundo, le ofrece las obras, porque la iglesia hoy busca la comida y la bebida. La iglesia hoy le gusta escuchar que le hablen de milagros, que le hablen de prosperidad, que le hablen de bendiciones. Claro, todas esas cosas van a venir, pero la iglesia hoy busca eso. Que le hablen de plata, de casas, de carros, de buena vida, de riquezas materiales, porque ojalá fuera las riquezas espirituales. Que les profeticen, como dice la palabra, que les profeticen los que sus oídos, los que sus corazones quieren escuchar. Fábulas, mitos.
Una doctrina de motivación que nunca produce un cambio en el ser, en la persona. Y siguen siendo los mismos cristianos. Yo era así. Yo era así. Y no estoy diciendo que aún no tenga todavía cosas por corregir. Estamos en este camino porque Él nos está ayudando para alcanzar esa libertad de la religión. Esa libertad en la cual el mundo está metido. Esa libertad en la cual el mundo está metido en una religión, en una doctrina, en una ley, en un régimen de la ley que lo gobierna, que es un régimen de mentira. Para poder, verdad, ser libres y alcanzar, como dice la palabra, ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, convertirnos al reino de Él, someternos al reino de Él, para por la fe en Cristo, dice la palabra, Hechos 26:18, recibir el perdón, libertad de pecados y la herencia entre los santificados. La herencia, ¿cuál es el reino? El reino, ahorita vamos a ver esos textos. Entonces, no hay otro camino. Pueden buscar cualquier otro camino, pero no van a encontrar otro camino para alcanzar esa fe, para alcanzar esa vida. El mensaje ya está. Y es: busquen el reino de Dios y su justicia. Dice Juan 3, primera de Juan 3, 22 y 23. En el versículo 22, lo que voy a leer en el versículo 22 se refiere a lo que leí en Juan 15:10, donde dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado. Dice Juan 3 del 22 al 23, primera de Juan 3 del 22 al 23, dice: y recibimos todo lo que le pedimos, porque obedecemos sus mandamientos, hacemos lo que a Él le agrada. Dice: si obedecen todo lo que yo les he mandado. Y este es su mandamiento. Dice: y este es su mandamiento en el versículo 23, primera de Juan 3:23, dice: y este es su mandamiento, que creamos y que confiemos en la persona y el poder de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha mandado el Señor, pues así nos lo ha ordenado el Señor. Dice Juan 6:29, dice: Jesús les dijo: la única obra que Dios quiere que hagan es que crean, que confíen en el que Él ha enviado, en Jesucristo. Y este es su mandamiento, que creamos, que confiemos en la persona y el poder de su Hijo Jesucristo, como dice la palabra: y el que cree en Él, de su interior corren ríos de agua viva. Y esto dice el Espíritu que han de recibir los que crean en Él. Esa vida, esa nueva vida. Dice Hebreos 6:4, Hebreos 6, versículo 4 al 6. Y aquí se pone más fuerte el mensaje de lo que hablábamos al principio. ¿Por qué se pierde ese primer amor? ¿Por qué usted se cae de esa gracia? ¿Por qué usted pierde la salvación? ¿Por qué usted pierde el derecho de pertenecer a su reino? ¿Por qué usted pierde el derecho de estar en ese camino que lo lleva a esa vida, a alcanzar esa libertad para poder entrar en el reino? Y estoy hablando de alcanzar esa nueva vida. Como dice la palabra: si ustedes no nacen del agua y no nacen del Espíritu, si no nacen del agua y del Espíritu, no pueden entrar en el reino de los cielos, dice la palabra. No pueden entrar en el reino de los cielos. Entonces, personas que en algún momento recibieron, lo que el Señor nos dice es, para hablarles más claro, una persona que conozca la verdad y que esa verdad se establezca en su interior, o sea, en su corazón, en su vida, jamás se puede apartar de Él. No, es imposible. Ya les voy a leer el texto. Entonces lo que nos está diciendo es que todas estas personas que hoy en día, como usted y yo, que en algún momento estuvimos ahí y jamás conocimos la verdad, jamás supimos qué era esa verdad, porque nos desviaron fue del camino y nos metieron al camino de la ley, de la carne, de los esfuerzos humanos, de los ritos, de esos sacrificios de purificación que para nada perfeccionan, y se separaron o terminaron nuevamente en el mundo. Jamás conocieron la verdad, nunca recibieron esa fe edificada en Él o cimentada en Él, que verdaderamente era para verlo a Él, como dice, para ver el propósito de la fe, que es Cristo, el autor y el consumador. Y les voy a leer la palabra. Dice Hebreos 6, del 4 al 6, dice: pero los que dejan de creer en Cristo, los que dejan de creer en Cristo, ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Ya no pueden volver a ser amigos de Dios. Aunque alguna vez hayan creído,
que el mensaje de Dios es la verdad y con gusto lo hayan recibido como un regalo, si dejan de creer en Cristo, cuando se separan del camino de Dios, se separan del camino de Dios. De Cristo os desligaste los que por la ley os justificáis, los que se separan de estar en Él. Dice, cuando se separan del camino de Dios, lo que habrán hecho será volver a clavarlo en la cruz y burlarse de Él ante todo el mundo. No importa que hayan recibido el Espíritu Santo, no importa que hayan recibido el Espíritu Santo, que hayan recibido el Espíritu Santo, oigan bien, junto con los demás, ni que hayan sabido lo bueno que es el mensaje de Dios, ni lo poderoso que Dios será en el nuevo mundo. Si dejan de creer en Cristo, ya no podrán volver a Él. Tremendo. El Espíritu se pierde. Y aún lo afirma David en el Salmo 51, donde dice: no quites tu espíritu de mí, vuélveme el gozo de tu salvación. No quites de mí tu presencia, no quites tu santo espíritu de mí. Le está diciendo a David: vuélveme el gozo de tu salvación. Si le está diciendo vuélveme el gozo de tu salvación, era porque ya no tenía eso. Como le dice en Apocalipsis: tengo contra ti que has dejado, que has perdido ese primer amor por mí, para obedecerme. Y por eso es que David le dice: oh Jehová, crea en mí un corazón nuevo, crea dentro de mí un corazón nuevo y recto y fiel dentro de mí, y renueva un espíritu fiel y recto dentro de mí, para obedecerte, para hacerte fiel. Una persona que reciba justicia, que conozca la verdad, que reciba justicia y reciba esa nueva vida, es imposible que deje de creer en Él. Es imposible que deje de creer en Él. El Espíritu lo va a guiar a buscar esa nueva vida, a completar el proceso, no dejar el proceso a medias, porque usted no puede dejar el proceso. Usted y yo no podemos dejar el proceso solamente en recibir ese nuevo nacimiento, que es un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Tenemos que completar el proceso. Completar el proceso. Tenemos que completar el proceso. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Estoy hablando de esa mente nueva. Ser engendrados por tu espíritu. La mayor obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, del ser humano, es cambiar nuestra naturaleza para ser a la semejanza de Él, para vivir en verdadera justicia y santidad del amor, por conocer la verdad, por conocerlo a Él, para vivir unido a Él. Como dice la palabra, para que por fe Cristo habite en el corazón. Esa es la esperanza de gloria, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, como dice en Colosenses 1, del 25 al 28. Entonces, la palabra nos habla claramente. Esa nueva vida se pierde, el espíritu se pierde. Todo esto, ¿por qué? Por la vergonzosa idolatría, por la injusticia, por la iniquidad, por todo lo que hay en usted y en mí que se revela contra el diseño de Dios, contra el camino de Dios. Y de eso está lleno el mundo. De eso está lleno la iglesia. Uno escucha un poco de mensajes. Bendito Dios, bendita gracia, porque nos ha permitido conocer esto, porque antes estábamos igual. No nos creemos mejores que estas personas que todavía no conocen el mensaje o que todavía no conocen parte del mensaje, porque nosotros no lo conocemos totalmente. Hay muchísima más revelación, pero ya sabemos cuál es el propósito. Ya sabemos cuál es el propósito. Ya sabemos qué es lo que Dios nos pide y por qué es lo que nos van a reclamar. ¿Qué es lo que le van a reclamar a usted y a mí? Ese día en el juicio, ¿qué es lo que nos van a reclamar? ¿Qué es lo que Él nos va a escanear, por hablarlo así? ¿Qué es lo que Él va a escanear dentro de nosotros, que tiene que haber de Él en nosotros? Que ese propósito para lo cual Él nos creó esté en nosotros. Ese solo propósito, porque hay un solo propósito: adorarlo solo a Él, para verdaderamente, como dice la palabra, para hacer esos sacerdotes, ese reino de sacerdotes al servicio de Él. Romanos 10:3. Romanos 10:3 dice: no conociendo, este es el problema de la iglesia, del mundo y suyo y mío, no conociendo la justicia que proviene de Dios, no conociendo la justicia que proviene de Dios, Cristo, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, y procurando establecer su propia justicia,
procurando establecer la suya propia, su propia justicia, no se sometieron, no se someten, se rebelan, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. No se someten a la justicia de Dios, a Cristo, no entendiendo que es por la fe en Él. No entendiendo que es por la fe en Él. Como dice la palabra en Filipenses 3:9, y encontrarme unido a Él y ser hallado en Él. No teniendo mi propia justicia, no quiero mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que se obtiene por medio, la justicia que se recibe por medio de la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe en Jesucristo. Mateo 7:21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ya vamos a conocer cuál es la voluntad del Padre que está en el cielo. Ya les he hablado que es buscar la justicia de Dios, buscar el reino de Dios y su justicia. No conociendo la justicia que proviene de Dios, no conociendo el camino o la manera en que Dios nos hace justos, se rebelan, no se someten al diseño de Dios, a la justicia de Dios. Se aferran a su propio modo de hacerse justos. Y Él dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí empieza la segunda parte, como les hablaba. El mensaje está dividido en dos partes. Está dividido en dos partes. Dice, Romanos 3:21. Romanos 3:21 y 22 en la Reina Valera dice, pero ahora, aparte de la ley, dice, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Él. Lo mismo que dicen en Filipenses 3:9. A todos los que creen. De hecho no hay distinción, no hay diferencia. A todos los que creen. Pero recuerden que para usted creer necesita recibir justicia. Porque en el Evangelio la justicia se recibe, se revela. La palabra revelación es recibir algo que usted y yo no tenemos. Se recibe por fe y para fe. Porque la justicia es la que nos da la capacidad de mirarlo a Él, de verlo a Él, de reconocerlo a Él, de poder apoyarnos en Él. Esto es lo que Él dice, para servir a ese nuevo poder, no basado en una ley, sino en el poder que da el Espíritu. Eso también es lo que está en Romanos 7:6. O lo que dice en Romanos 8:2. La ley del Espíritu me libera de la ley del pecado y de la muerte. Me libera de la ley que me produce muerte. Primera de Corintios 15:56. El aguijón de la carne es el pecado. Y el poder del pecado, o lo que le da el poder al pecado, es la ley. Dice Efesios 2:8. Para que entiendan por qué se pierde la salvación. Porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Romanos 5:17, los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia. La fe no es suya ni es mía. Usted y yo no producimos ni justicia ni producimos fe. El ser humano no produce fe por más que quiera hacer lo que quiera hacer. La fe no produce amor. El amor sí produce fe. Por eso dice en 1 Corintios 13, usted puede tener toda la fe de tal manera que trasladase los montes. Puede tener toda la fe. Usted puede hacer todas las obras que quiera. Puede entregar aún todas sus riquezas a los pobres. Puede entregar su cuerpo para ser quemado. Pero si usted no tiene amor, nada gana con eso. Nada gana con eso. Y está hablando de ese amor, es la nueva vida, de la obra del Espíritu en usted y en mí. Puede tener toda la fe, pero si usted no tiene amor, nada gana con eso. Por eso Él nos habla en Proverbios 21:21, los que van tras la justicia y tras el amor, la justicia y la nueva vida, la justicia y la nueva naturaleza, la justicia y el nuevo nacimiento, esa nueva vida que proviene del Espíritu, ese amor, ese nacer del agua y nacer del Espíritu, hallan vida, prosperidad y honra, dice la palabra. Romanos 10:13.
para que puedan entender esta parte. Lo que todo el mundo piensa que es así, y lo que usted y yo creíamos que era así, porque estamos conociendo y Dios nos está enseñando en realidad la verdad, para que usted también conozca la verdad y el mundo conozca la verdad y la iglesia conozca la verdad. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Cualquiera se pega a eso y se estaciona ahí y decir, en el nombre de Jesús, yo creo que Jesucristo resucitó entre los muertos y es el Hijo de Dios y está sentado a la diestra del Padre, ya soy salvo. Eso no funciona así. Y la fe, ¿dónde está la fe en su corazón? Porque usted no produce fe. El corazón suyo y mío no produce fe. Dice, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Bueno, vamos a mirar. Dice, Romanos 10, versículo 9 y 10 dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, no es solo si usted confiesa con su boca, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Hijo de Dios, y Él resucitó entre los muertos, y está sentado a la diestra del Padre, y Él murió por mí en la cruz, y yo ya soy... Usted no es salvo por eso. Por confesar el nombre de Él no es salvo. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. ¿Dónde está la fe? ¿Cómo usted va a conseguir la fe para poder creer? Usted tiene que recibir la fe. Tiene que recibir la fe. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa para salvación. La justicia es la que le concede a usted y a mí, nos concede esa fe para creer en Él. Es la que lo habilita con la misericordia de Dios. Esa gracia, ese favor para que Él le conceda fe. Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, se recibe por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Recuerden que dice la palabra que no hay ninguno justo, ninguno. Entonces, mas el justo por la fe vivirá. Bueno, necesita recibir justicia para que alcance a ser justo y para que tenga fe. La justicia se recibe por fe y para fe. Y el justo va a vivir por la fe. ¿Y quién es el justo? El que hace lo que Dios manda. El que busca y hace lo que Él manda. Ese es el justo. El que hace lo que Dios manda. Mateo 7:23. Aquí en esta parte es donde en el versículo 22 manifiesta la palabra, donde estas personas creyentes también, siervos, discípulos, seguidores, dice la palabra que ellos, como dice, Señor, usamos tu nombre para predicar el mensaje, usamos tu nombre para echar fuera demonios, usamos tu nombre para resucitar muertos, usamos tu nombre para hacer muchos milagros, enseñamos el mensaje a otros, trabajamos, Señor, por usted. Lo que dice en Apocalipsis, has trabajado arduamente, te has esforzado, te has sacrificado, pero tengo contra ti. No veo ese primer amor, no veo ese amor en usted, dice la palabra. O has perdido ese primer amor. No veo en usted para el propósito para lo cual yo te creé, que es para adorarme a mí, para servirme en verdadera justicia y santidad del amor, por conocer la verdad. Y Él nos dice ahí, y les dice, ustedes trabajaron, hicieron muchas cosas, se esforzaron, sí, todo eso es bueno. Pero Él les dice, entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Hicieron todas estas cosas. Pudieron haber recibido un corazón nuevo, pero no un espíritu nuevo, una mente nueva, para no rebelarse contra lo que Dios les estaba diciendo que tenían que hacer. Y me refiero es para verdaderamente servirle a Él, adorarlo. Nunca conocieron, nunca se estableció el propósito para lo cual Dios los había mandado. Hicieron todas estas cosas, trabajaron, eso hay que hacerlo. Todas esas cosas hay que hacerlas. Usted no puede confundir la obra del Espíritu en su interior a lo que Él nos está diciendo que necesitamos recibir de Él. Confundir con tener unción, tener capacidad, tener de nuevo valentía, esa llenura del Espíritu.
Claro, todo eso lo necesitamos, porque es que sin eso no es posible que usted y yo podamos llevar el mensaje. Sin la unción, sin la capacidad, sin el poder del Espíritu, es imposible que usted y yo, a través del nombre de Él, que el Espíritu nos da la capacidad para mencionar el nombre de Él y para poner los ojos en Él, a través de la justicia, que usted y yo podamos hacer manifestar esos milagros, sanidades, milagros, todas estas cosas, liberaciones. Necesitamos la unción, claro. Necesitamos unción para predicar, necesitamos esa capacidad, esa habilidad, sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento vienen del Espíritu. Todo eso lo necesitamos. Pero estas personas tenían eso. Predicaron el mensaje, echaron fuera demonios, resucitaron muertos, hicieron muchos milagros, sirvieron al Señor, se esforzaron, eran perseverantes en servirle al Señor. Pero Él les dice: no los conozco, apártense de mí, ustedes hacedores de maldad. Nunca recibieron ese cambio. Quizás eran los mismos como Saúl. Dice la palabra que Dios le cambió el corazón. Pero Dios le cambió el corazón y era un hombre, como dice la palabra, lleno del Espíritu. ¿Y por qué no obedecía a Dios? ¿Por qué se rebelaba contra Dios? ¿Por qué no hacía lo que Dios le decía? Dios le mandaba al profeta Samuel para que le hablara y siempre se rebelaba, siempre hacía lo que él quería. Entonces era un hombre lleno del Espíritu, como dice la palabra, lleno. La llenura es muy diferente a tener comunión íntima o tener intimidad con el Espíritu. La presencia o la llenura, el poder, toda esta capacidad, eso es muy diferente a tener esa comunión íntima con Él, a ser uno con Él. Dice la palabra que Dios le cambió el corazón a Saúl. Le cambió el corazón y aún la necedad de él estaba arraigada en el corazón. La necedad, la iniquidad estaba arraigada en el corazón, que hacía que él se rebelara contra el Señor y lo desobedeciera. Es lo mismo cuando hablamos de Moisés. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que estuvo cara a cara con Dios, que la nube de gloria bajaba y descendía sobre él y él estaba ahí hablando cara a cara con Dios. Y un hombre, ¿quién ha visto milagros más poderosos que lo que hizo manifestar Moisés o el Señor Jesús? Nadie. Ese milagro que por palabra de Dios, Dios le permitió que manifestara ese milagro, que el mar se abriera, convertir las aguas en sangre, muchísimas cosas. Los milagros que hizo Jesús, ¿quién ha visto milagros más poderosos que esos? Nadie. Pero aún Moisés, un hombre lleno del Espíritu, que tuvo, conocer a Dios no es que usted de verlo. Es como yo decir, yo conozco a esa persona porque yo la vi. No. Usted no se conoce ni a usted mismo. La palabra nos declara que el único que nos conoce a sí mismo es el Espíritu que está dentro de nosotros. Usted no conoce a otra persona. Usted y yo no conocemos a Dios. Conocerlo no es de verlo. Usted puede tener un encuentro con Dios cara a cara. Usted pudo, aún Pablo, como dice él, las cosas que él vio en el cielo, que él tuvo, él fue llevado en el Espíritu al cielo en 3 ocasiones. Y eso no lo hizo él ser una persona perfecta. Eso no lo hizo a él manifestar perfección. Entonces, un hombre como Moisés, pero Dios le decía: vaya, háblele a la roca. Vaya, háblele a la roca. Pero este hombre iba y hacía lo contrario. Golpeaba la roca. Asimismo Saúl, un corazón, dice la palabra, que Dios le cambió el corazón, le mudó el corazón. Pero un hombre que se rebelaba contra Dios. Que se rebelaba contra Dios. Hacía lo que él quería siempre. No hacía lo que Dios le decía que hiciera. Entonces, Dios nos está llamando a que usted y yo busquemos ese camino para alcanzar esa nueva vida. Dios no está buscando personas, como dice la palabra, o como dicen muchos por ahí, que se crean los más santos, los más justos. Porque usted y yo en nuestra capacidad no vamos a poder hacerlo. Dios está buscando personas que oigan su voz y que hagan lo que Él dice. Si Dios le dice es para la izquierda, es para la izquierda. Si Dios dice amarillo, amarillo es. No está buscando Saúles. Dios está buscando Samueles, que oigan su voz y que lo obedezcan. Eso es lo que Dios está buscando de usted y de mí. Que usted y yo lo oigamos y lo obedezcamos.
Eso es lo que Él está buscando. Él no está buscando personas como Moisés. Pudo haber hecho manifestar muchos milagros. Pudo haber tenido encuentros cara a cara con Dios. Pero ¿por qué se rebelaba contra Dios? ¿Por qué manifestaba esa necedad del corazón? Él está buscando Samueles. Personas que lo oigan y obedezcan y acaten la orden, accionen en la orden. Hagan lo que Él dice que se haga. Obedecer la orden. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y temer no es miedo, no. Es temor reverente, y ese temor reverente se traduce en someterse a Él, someternos a Él en verdadera justicia y santidad del amor por conocer la verdad. El verdadero temor no es que yo tengo, no. El verdadero temor es someternos a Él. Que usted acate la orden, que usted y yo obedezcamos la orden. Que si Dios nos dice háblele a la roca, háblele, no la golpee. Que si Dios nos dice espéreme 7 días para hacer el sacrificio, 7 días hay que esperar. Eso es lo que está buscando Dios de usted y de mí. Y para eso necesitamos la justicia. Por eso necesitamos la justicia. Por eso necesitamos esa justicia en el corazón. Como dice la palabra, como decía acá el Señor acá en esta palabra, si obedecen todo lo que yo les he mandado, eso es Juan 15:10, si obedecen todo lo que yo les he mandado, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ya saben cuál es el mandamiento: hacer lo que le agrada. Que creamos y que confiemos en la persona y el poder de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros como Dios, como el Señor lo ha mandado. La obra que el Padre quiere que hagamos es que creamos en su Hijo. A Él fue el que Dios envió. Y por usted o yo rebelarnos contra esa verdad, dice la palabra en 1 de Pedro 2:8, tropiezan al desobedecer la palabra para lo cual estaban destinados, con la piedra de tropiezo. Por eso es que no se alcanza esa nueva vida. Por eso fue que a estas personas les dijo: apartados de mí, hacedores de maldad. Porque hicieron muchas cosas. Aún yo hago estas cosas y aún me toca hacerlas, porque el día que yo las haga aún tengo que saber que soy un siervo inútil, como dice la palabra. Aún tengo que decir: siervo inútil soy por hacer estas cosas. Esto no me hace a mí perfecto. Esto no me hace a mí estar aprobado delante de Dios. Por eso Él les dice en Mateo 25:30: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ya les voy a mostrar por qué no llama siervo inútil. Ya les voy a mostrar por qué no llama siervo inútil él a usted y a mí. Dice: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué se pierde esa nueva vida? Para que entiendan eso, pueden leer Lucas 17 del 7 al 10 para que entiendan por qué Él le llama siervo inútil. Y es a esta persona que, como dice la palabra, trabajó cuidando las ovejas, trabajó en el campo, hizo todo lo que Dios, lo que Él creía que iba a ser aprobado por hacer estas cosas. Como dice en Apocalipsis: has trabajado arduamente, te has esforzado, has hecho lo que yo te he mandado, has predicado el mensaje, has ido a llevar el mensaje a otros, has hecho esto, has hecho lo otro. Pero Él le dice: pero tengo contra ti que has perdido ese primer amor. Pero tengo contra ti que ya no me amas como al principio. Pero tengo contra ti que ya no eres el mismo cristiano. Pero tengo contra ti que ya me desobedeces, ya no me obedeces como antes. Por eso es que lo llama siervo inútil. Y le dice: aró el campo, trabajó, cuidó las ovejas. Y le llama siervo inútil. Aquí lo mismo. Hicieron milagros, profetizaron, hicieron todas estas cosas. Y aún le llama siervo inútil. Apártese de mí, hacedor de maldad. Usted nunca hizo lo que yo le dije que hiciera. Nunca buscó mi voluntad. Nunca hizo que mi propósito se estableciera en usted para lo que yo lo creé. Vamos a leer Mateo 22 del 11 al 14. Mire lo que pasa, mire lo que Dios nos va a pedir a usted y a mí, porque Él nos está llamando a ser hijos maduros. Esta generación sí o sí tiene que entrar por el camino de la justicia para convertirse en esos hijos maduros, en ese fruto maduro. Si no, usted y yo vamos a ser, como dice la palabra, apartados de Él. Vamos a ser esos cabritos y no las ovejas, como dice la palabra. Dice: para que los que les guste leer también pueden leer Mateo 22
desde el 1 al 10. Yo les voy a leer desde el 11 al 14, pero pueden leer desde el 1 al 10 para que conozcan toda la historia. Les voy a resumir. Y lo que está hablando es de cuando él invita a la fiesta de bodas. Y él dice, el Señor dice que mandó a sus servidores a invitar a la fiesta de boda a muchos. Y habla de esto, de predicar el mensaje. Mandó a muchos a predicar el mensaje, a decirle a otros, vengan para que participen de la fiesta del Señor. Y muchos dijeron, no quiero ir. Otros dijeron, no vamos a ir. Otros dijeron, no, después. Y así. Está hablando del mundo. Eso es una parábola que está hablando del mundo, de las personas que les predican, que les están hablando el mensaje. Dicen, no, después, otro día. Ahorita no, déjeme disfrutar la vida, déjeme disfrutar el tiempo. Yo después me convierto a Él, o después me someto a Él, o después hago lo que Él dice. Entonces le estaba diciendo, entonces dice que algunos los envió, pero golpearon a sus siervos, entonces envió a unos soldados para que mataran a todas esas personas. Y después dice que ahora que envió a sus seguidores, a sus discípulos, los envió y llevó a otros a predicarle. Entonces les dijo, vayan y cojan de todos los que están en la calle, invítelos. Pero a unos antes les dijo no, unos se fueron a trabajar en sus negocios, otros a trabajar a estar pendientes de sus bienes, de sus terrenos, todas estas cosas. Y es lo que nos pasa en la vida actual. Usted y yo vivimos más pendientes de las cosas naturales que lo de Dios. Nos preocupamos más por las cosas externas que por lo de Dios. Como si estas cosas fueran a darnos esa vida. Y así mismo les pasó a estas personas. Y era lo último que hizo el Señor, como dice la palabra. Eso es como aplicar esto, dice, porque las prostitutas van delante al reino. Estas personas, Dios les decía, vengan a través de otras personas. Yo los invito, vengan para que participen de mi reino. Vengan para que puedan ser aprobados y participen de la fiesta de mi boda, que va a ser mi hijo. Pero estas personas dijeron, no, después, otro día. Entonces a lo último mandó a unos siervos y dijo, vayan, inviten a todos los que encuentren en las calles y llámenlos. Por eso dice la palabra, oigan bien, muchos son llamados, pero pocos los escogidos. Usted puede ser invitado a la fiesta, pero no puede ser escogido. Usted puede ser invitado, pero no aprobado. Y eso es lo que nos habla la palabra, y les voy a leer el texto. Dice, cuando el rey entró a recibir, cuando el rey entró, les recuerdo, Mateo 22 del 11 al 14, dice, cuando el rey entró a recibir, a ver, a los invitados, vio que había allí un hombre, que había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Y ese traje de boda es la nueva naturaleza, la nueva vida. Ese traje de boda es que ese amor esté en usted y en mí. Y estoy hablando del corazón nuevo, el espíritu nuevo, esa mente nueva. Y estoy hablando de la obra del espíritu, esa nueva naturaleza, para transformarlo a usted y a mí en esa nueva naturaleza, ser vestidos con la nueva naturaleza. Eso está en muchísimos textos. Está en Ezequiel 36 del 25 al 27, está en Efesios 4 del 22 al 24. Está en muchos textos. En el Apocalipsis, en muchos textos está esa palabra. Ser transformados a esa nueva naturaleza, a esa nueva vida. Dice, no he hallado en ti el propósito para el cual yo te creé. Y está hablando de la nueva naturaleza, la nueva vida, que usted y yo portemos ese amor. Por eso le dice, usted puede tener toda la fe. Usted puede entregar todos sus bienes a los pobres, pero si no tiene amor, nada gana con eso. Y está hablando de la nueva vida. Aquí le dice, cuando el rey entró a recibir a los invitados, a ver, vio que había allí un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. No traía puesto el vestido de boda. Que había comprado para los invitados. ¿Y por qué? ¿Cómo así que comprado? Porque la palabra dice, y él con su sangre compró. Con su sangre compró. Ya los voy a llevar al texto. Eso está en Apocalipsis 5 del 9 al 10. Y con tu sangre compraste gente de toda lengua, de toda raza, de toda nación, de toda tribu, para hacer de ellos un reino de sacerdotes al servicio de Él, un reino para vivir en verdadera justicia y santidad del amor por conocer la verdad, un reino para adorarle solo a Él. Jeremías 32, 39 al 40. Dame un solo corazón, una sola naturaleza para adorarte solo a ti. Ese único camino, ese único propósito, adorarte solo a ti. Y el Señor le respondió, dice, no traía puesto el vestido de boda que había comprado para los invitados. Eso fue lo que Cristo compró en la cruz. Eso fue lo que Dios a través de su Hijo compró en la cruz para usted y para mí, a darnos acceso a esa nueva vida, a darnos acceso a esa nueva naturaleza. Eso fue lo que Él compró, para que usted y yo vivamos en libertad de pecado. Para alcanzar esa nueva vida, eso fue lo que Él compró en la cruz. Dice, y le dice el Señor en el versículo 12, ahí mismo, Mateo 22 del 11 al 14, y le dice en el 12 el Señor, le dice, amigo, ¿cómo es que estás aquí? Le dice el Señor, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dice. O sea,
Es como yo hablarle aquí, parafrasearle a usted cuando usted está en el aeropuerto y usted va a viajar y a usted lo pasan por el escáner, a ver si usted lleva algo. Así mismo a usted y a mí allá nos van a colocar delante y nos van a pasar un escáner, parafraseándole acá, ¿no? Le van a colocar un escáner, pero obviamente el Espíritu todo lo saca a la luz. Dice que el fuego en aquel día revelará la obra que usted edificó. Entonces el fuego es el Espíritu, está hablando del Espíritu. El mismo Espíritu se va a dar cuenta, Dios mismo se va a dar cuenta si en usted y en mí está lo que Él diseñó, lo que Él quiere que en usted y en mí haya, exista, portemos esa nueva vida. Dice: amigo, ¿cómo es que estás aquí? ¿Cómo entraste aquí sin el traje de boda? Le dijo Jesús. El hombre se quedó callado, pero el hombre no tuvo respuesta. ¿Cómo va a tener respuesta si nunca supo? Eso le pasó como los que le dicen: apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos nunca supieron en realidad qué era lo que Dios les pedía. Hicieron un poco de cosas, pero no la voluntad del Padre. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Dice: ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Le dijo Jesús. El hombre se quedó callado, el hombre no tuvo respuesta. Y ya les voy a mostrar el texto de por qué no tuvo respuesta, por qué se quedó callado. Dice el versículo 13 ahí mismo: entonces el rey dijo a los sirvientes: átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, a las tinieblas, donde habrá llanto y rechinar de dientes, la perdición, la muerte. Y así está el mundo hoy en día. Así está la iglesia hoy en día, buscando un poco de cosas y tras de un poco de cosas, plata, casa, carros, riquezas, todas esas cosas van a venir. Pero si usted está enfocando su oración y su vida a eso, usted es de los que se va a perder. Y discúlpeme que se lo diga, pero es así. Prefiero decirle la verdad, ser un hipócrita, que me pare aquí a decirle mentiras. Si usted es de los que busca casa, carro, todas estas cosas, toda esa riqueza, y su oración es por todo eso, usted se va a perder. No soy Dios y no estoy aquí para juzgar, pero hay dos opciones: una, que Dios le conceda y tenga misericordia a usted y le conceda fe para que crea, y la otra, que usted busque esto y no deje su salvación a la suerte, a la deriva, como que esperemos a ver si me salvo por lo que yo hice, porque yo soy bueno, porque creo que soy bueno, porque creo que hago cosas que Dios me va a probar, porque yo soy bueno. No, es que la palabra dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si usted no busca esto, usted jamás va a poder entrar a la vida eterna. Jamás va a poder entrar en el reino. Si usted no nace del agua, Juan 3:3 y 5 y el 6, si usted no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino. No puede. Si usted y yo no buscamos eso, no podemos. No es como dice: si no volvéis o hacéis como niño, no puede entrar. ¿Cuál como niño? Eso no tiene nada que ver que el niño no hace nada. No. Ahí le está diciendo: si usted no nace de nuevo, usted no puede entrar en el reino. Eso no es que dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de Dios les pertenece a ellos. No, ¿y qué tienen los niños? A un niño, un bebé, no se le juzga por la conciencia, pero vaya un niño de 8 o 10 años a ver si ya no peca. Es que dice: por cuanto todos pecaron. ¿Qué se cree el hombre nacido de mujer para alegar inocencia? ¿Qué se cree usted y yo para alegar inocencia ante el Señor? Si todos estamos corruptos, así su mamá y su papá hayan sido casados y lo hayan tenido usted bajo un matrimonio, usted es pecador. En usted hay iniquidad, en usted hay maldad. ¿Qué se cree el nacido de mujer para alegar inocencia? Dice la palabra en Job. Cuando todos estamos corrompidos. Si usted y yo no buscamos esto, esa transformación, esa obra santificadora del Espíritu, no vamos a poder heredar la vida eterna. Entiéndalo bien hoy, mi hermano, mi amigo, mi conocido. Se lo tengo que decir así porque es la verdad. La iglesia de hoy está buscando riquezas, plata, casa, todas estas cosas. Puras fábulas, puros mitos, puras palabras de motivación. Y están perdidos. Muertos. Es así. Yo no le vengo a hablar esto a usted porque a mí también, esto también me lo habló el Señor a mí, no lo ha hablado, no lo ha venido enseñando. Si yo no busco esto, yo sé que me voy a perder. Aún tengo que esforzarme para que mi familia también alcance esto. Es triste ver al mundo perdido, porque yo también lo estuve. Yo también sé que fue andar en ese mundo, aún con todos los errores que cometí. Pero el Señor me ha dado nuevas oportunidades y aquí estoy. No por mis fuerzas,
porque nunca hubiera podido llegar, porque Él es bueno. Y así como tuvo misericordia de mí, la tiene con usted y con cualquier persona. Por eso Él nos dice ahí mismo en el versículo 14, dice, porque muchos son los llamados, muchos son los invitados a la fiesta, pero pocos los escogidos. Pocos los escogidos. ¿Sabe por qué esta persona se quedó callada aquí? ¿Por qué no supo qué responder? Porque en realidad nunca conoció la verdad, ni eso se estableció en él. Dice Proverbios 24:7 dice, el necio nunca llegará a ser sabio. El necio es ese que vive haciendo lo que le da la gana, discúlpenme la expresión. El necio es ese que vive haciendo en el mundo lo que quiere. El necio es ese que se apoya en su propia fuerza y cree que porque hace lo que él hace, entonces Dios lo va a aprobar. Que porque cree que hace cosas según él buenas, entonces Él lo va a aprobar. Y le dice Isaías 57:12, yo voy a denunciar todas tus obras, todas tus supuestas buenas obras, todas tus supuestas justicias, y ninguna de ellas los va a salvar. No conociendo la justicia que proviene de Dios, buscan establecer la suya propia. No se someten, se rebelan al diseño de Dios para llegar a ser justos, para llegar a esa salvación, a esa vida, para que Él los apruebe. Y es por la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Yo creo en Jesús. Yo voy a creer, yo creo. No, eso no es así. Eso no es así. Yo estuve en una clínica a punto de morirme. Y en ese momento tenía tanto miedo y tanto temor. Era porque no tenía fe. Si yo hubiera tenido fe, hubiera tenido esa fe y ese amor, esa nueva... ¿Usted cree que yo voy a temer? Como dice la palabra, porque el verdadero amor echa fuera el temor. Yo tenía miedo en ese momento porque si sabía que me moría me iba para el infierno. Pero Dios tuvo misericordia de mí y en un momento me concedió fe para salir de eso que estaba, porque estaba a punto de morirme. Y la fe no es yo creo, o como dice, si tuvieras fe, si tuvieras toda la fe, le podés decir a esta montaña, muévete. O sea, aparece al frente de la montaña, dígale, yo creo en el nombre de Jesús que esa montaña se va a mover. La montaña jamás se va a mover si no es por la voluntad de Dios. Usted puede tener toda la fe, pero si no es la voluntad de Dios, ningún milagro se manifiesta. ¿Acaso el mar se abrió porque Moisés tuviera fe? El mar se abrió fue porque la palabra de Dios salió de la boca de él. Y él le dijo, hágalo que yo lo voy a respaldar. Pero no porque Moisés tuviera fe. Eso no es así, eso no funciona así. Por eso dice, con el corazón se cree, pero hay que recibir justicia. Porque con el corazón se cree para justicia. La justicia se recibe por fe y para fe. Si usted no busca la justicia, usted jamás va a poder tener fe. Dice, el necio nunca llegará a ser sabio cuando está ante el juez. Aquí, cuando él le dijo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de bodas? Le dijo, el hombre se quedó callado. Dice, el necio nunca llegará a ser sabio cuando está ante el juez o delante del juez, ni siquiera abre la boca, pues no sabe qué decir. El necio no sabe qué decir ante el tribunal, pues la sabiduría está fuera de su alcance. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y la verdadera inteligencia es conocer al Santísimo. Entonces alguien no me puede hablar, yo tengo sabiduría o yo tengo temor cuando vivo haciendo lo que yo viví haciendo en mi pasado. Yo no estoy aquí porque sea digno de esto. Yo no estoy aquí por bueno. Yo no estoy aquí por justo. Como dice él escoge lo más necio, lo más vil, de lo más menospreciado. Como dice Pablo, yo soy uno de los primeros pecadores, de los que perseguía a la iglesia, de los que me burlaba, de los que atacaba a otros, de los que hablaba del nombre de Jesús, pero no sabía ni qué era eso. Yo también soy de esos, porque yo sé de dónde Dios me sacó. Yo sé de dónde Dios me ha traído hasta dónde me ha llevado, hasta dónde me ha traído, por qué lo ha hecho. No porque yo sea bueno, porque yo lo merezca, no, porque Él es misericordioso y Él es bueno y ha tenido compasión y misericordia de mí. Y aun cuando me caigo, aun cuando falle, Él sigue siendo fiel. Pero yo no puedo coger esto en burla. Entonces, no podemos hablar de fe cuando hablamos de una fe forzada, como que tenga fe que... No, eso no funciona así. Si usted no busca la justicia, y es de fe en fe, de aumento en aumento, para que vaya de aumento en aumento, y es para que, como dice la palabra, para que vaya siendo transformado. Y estoy hablando de que su corazón vaya siendo transformado, su mente, que Él lo vaya lavando y nos vaya limpiando, para que usted tenga esa mente como la de Él, para que usted tenga esa libertad aquí, para que usted le pueda servir desde la asignación que usted tenga, el lugar que usted tenga.
Dios a todos no los llama a ser predicadores. Dios a todos no los llama a ser apóstoles. Dios a todos no los llama a ser ministros. Dios a todos no los llama a ser pastores, profetas. No. Hay abogados, hay médicos, hay contadores, hay de todo en esto. Pero desde ahí usted puede hacer la voluntad del Padre. Desde la asignación que usted tenga. Por aquí está mi amigo Serrano Juan. Saludos, bendiciones, mi hermano, un abrazo. Desde la asignación que él tiene, siendo un jugador de fútbol profesional, él lo puede hacer. Desde ahí. Y así muchísimos más. A este camino no llegan las personas siendo justas. A este camino nadie llega intachable. Porque es que, como dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Los sanos no necesitan de médico. Somos los enfermos los que necesitamos. Como dice la palabra, la promesa en Jeremías, que Él va a traer sanidad y medicina para curarnos, para liberarnos de toda iniquidad, para liberarnos de todo cautiverio, para liberarnos de toda esa iniquidad, de toda esa maldad que hemos pecado contra Él, que nos hemos rebelado contra Él, para purificar nuestros corazones, para limpiarnos de todos esos ídolos, para darnos ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo, esa mente nueva, para ser libres de esa ley, para ser libres de la religión, para ser libres de la levadura, para ser libres de los ritos, para ser libres de los mitos, para ser libres de toda esa mentira que estableció el judaísmo y que estableció la ley para llevarnos a la muerte, porque ellos nunca se van a perfeccionar mediante todo lo que hacen, mediante esos ritos de purificación, jamás lo van a poder hacer. La verdadera circuncisión no consiste en circuncidarse el prepucio, que es el pene o el miembro, como se le llama en la palabra. La verdadera circuncisión consiste en una verdadera identidad, pero del corazón, una verdadera actitud de temor en el corazón hacia Dios. Ese es el que es aprobado. La verdadera circuncisión consiste en la circuncisión desde el corazón, la que hace el Espíritu en el corazón, y es quitando la maldad del corazón, quitando lo que se revela contra Dios. Esa es la verdadera circuncisión. A ver, ¿por qué ellos no se circuncidan? ¿O por qué usted y yo no nos circuncidamos el corazón? A ver si podemos. ¿Por qué no se cambia el corazón? ¿Por qué no se cambia el espíritu, la mente? Quítese el pecado, quítese la iniquidad, quítese la necedad del corazón, a ver si puede. No puede. El único que lo puede hacer es el Espíritu de Dios. Ojalá las personas puedan escuchar este mensaje desde el comienzo para que entiendan todo lo que les habló el Señor en este mensaje, lo que el Señor me enseñó y lo que nos ha venido enseñando todo este tiempo. Esto aquí empieza, este mensaje hoy empezó desde el primer día que usted se convierte, o el primer día que usted llega a una iglesia, desde el primer día que usted dice yo creo en Jesús, desde el primer día que usted hace la oración de fe. Para que entiendan lo que dice aquí en Proverbios 24:7, pueden leer Salmo 50 del 15 al 17, Salmo 50 del 15 al 17, y ahí mismo el versículo 22 y 23, donde él le dice al malvado, al impío: ¿qué tienes tú? ¿Qué derecho tienes tú de recitar mis leyes? De declarar mi nombre. Usted y yo no podemos declarar el nombre por nuestra propia capacidad, sino es el Espíritu de Dios que le da el poder para declarar el nombre, porque a estas personas en Hechos de los Apóstoles pueden leer: en el nombre de Jesús te conjuro, en el nombre de Jesús, el Jesús que predica Pablo, yo echo fuera... Y los mismos demonios le decían: yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, pero ustedes ¿quiénes son? Y los mismos demonios los mataron prácticamente a ellos. Las personas creen que por declarar el nombre de Jesús, no, eso no es así. Eso es una verdad en el corazón, una verdad que tiene que haber en el corazón. Es una verdad que tiene que haber en su corazón y en el mío para poder declarar el nombre de Él. Sin esa verdad, que es esa justicia sobre lo que usted y yo tenemos que estar edificada nuestra vida, jamás vamos a poder alcanzar esa sabiduría, esa fe en Él. Termino con este texto. Juan 10, versículo 1 y 9. Juan 10, versículo 1 y 9 dice: ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta del redil, ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, es el reino, sino que se trepa, como este que le pasó. ¿Cómo entraste aquí? Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el vestido? Sin estar vestido para la boda. ¿Cómo entraste aquí sin el ropaje? ¿Cómo entraste aquí no estando vestido con la nueva naturaleza, no estando vestido con el Espíritu, no estando vestido con esa nueva vida? Dice: el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. En otra versión dice: es un perro. El versículo 9 dice Jesús: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por esta puerta, que soy yo, se salvará, será salvo.
Podrá salir y entrar, se moverá con eterna libertad y siempre encontrará alimento, hallará pastos. Para eso pueden leer también Mateo 25 al 34, donde él dice: vengan ustedes, benditos de mi reino, hereden el reino preparado para ustedes desde antes de la creación del mundo. Muchos son llamados, muchos son invitados a la fiesta, pero no todos son escogidos. Recuerde que ante el juicio, ante el tribunal, todos tenemos que estar delante de él. Y muchos son llamados, como dice la palabra, y invitados, pero no todos van a ser escogidos. Ya les hablé qué es lo que nos van a reclamar. A todo aquel que me esté viendo, mi amigo, conocido, y a toda persona que vaya a escuchar este mensaje, que el Señor les abra el entendimiento, alumbre con esa luz, ese poder del Espíritu, su entendimiento, y abra su mente para que usted pueda comprender. Que el Señor le dé esa gracia y esa paz, que le conceda esa misericordia para que usted pueda entender el mensaje, para que Él le dé esa capacidad de preguntarle: Señor, ¿qué es la justicia? ¿Cómo funciona eso? ¿Para qué es la justicia? Porque es que necesito tu justicia, Señor. Pero usted tiene que cambiar esa oración. Usted no puede seguir orando por los mismos deseos de su corazón. Usted no puede seguir orando. Por eso dice la palabra. Ayer mi amigo Jorge, mi hermano Jorge, leía eso y hablaba eso, lo que estaba por ahí en Lucas. Eso es como cuando le dicen: Dios en ningún momento le va a pedir a usted, a mí, de que dejemos amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos. Lo que le está diciendo es: si usted pone por encima de mí sus deseos, si usted pone por encima de mí sus propósitos, sus sueños, sus anhelos, sus proyectos, sus planes, jamás usted va a poder ser mi seguidor, jamás usted va a poder ser mi discípulo, porque sus planes jamás van a prosperar sin la voluntad de Dios. Si no es por la voluntad de Dios, sus planes no se van a realizar. Y se lo digo a esta persona que está aquí enfrente, que ha hecho una y otra cosa y no me han funcionado. Si no es lo que Dios dice, no funciona. Si no es como Él dice, no funciona. Pero me gozo, porque el Señor me da ese gozo y esa paz de seguir adelante, de saber que el Señor o es como usted dice o es como usted dice. Muchos planes hay en el corazón del hombre, muchos propósitos, muchos proyectos, pero el único que prevalece, el propósito de Dios, es el único que prevalece por encima de todo. Usted puede patalear, puede revolcarse, pero si usted pone por encima los planes suyos, por encima de los de Dios, usted jamás va a poder ser un discípulo, jamás va a poder ser un hijo maduro, jamás va a poder alcanzar a ser ese hijo maduro. Y estoy hablando de buscar lo que Él le está diciendo. Usted puede matarse buscando toda la vida aquí en la tierra un poco de cosas y las puede conseguir y alcanzar, pero al final se puede perder. ¿Por qué digo que se puede? Porque Dios también le puede conceder esa misericordia, pero usted no puede dejar su salvación como a la suerte. Dios les bendiga, un abrazo a todos, saludos, que el Señor les conceda esa paz, esa gracia, ese gozo en medio de todo lo que estén viviendo, que el Señor les dé esa fortaleza y esa gracia y esa sabiduría para que puedan dar cada paso y que Él les conceda la capacidad de preguntarle cada vez que van a dar un paso cuál es su voluntad para con ustedes, y asimismo pregunten por qué Él quiere que ustedes oren, cuál es la voluntad de Él para con ustedes en sus vidas. Que el Señor les conceda esa gracia y abra su entendimiento, que les revele este mensaje y que les hable en sueños, en visiones, que obren cada uno de ustedes para que puedan quitarse toda esa mentira que hay en cada uno de nosotros los seres humanos. Bendiciones y saludos a todos, un abrazo a todos, que el Señor les bendiga, abrazos, saludos a todos.